El sistema escolar en México ha sufrido cambios recientes enfocándose principalmente en sus aspectos administrativos y laborales, dejando en última instancia las modificaciones a el aspecto académico. Se le ha dado un mayor presupuesto anual a la educación dedicado a los rubros de pago de salarios que en buena medida para los trabajadores administrativos y docentes son realmente bajos. El artículo tercero constitucional establece la garantía de la educación gratuita desde el nivel básico hasta el medio superior, siendo además obligatorios. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta y está lejos de cumplir su obligación material. El sistema educativo tiene bastantes problemáticas. La infraestructura de las escuelas públicas es vieja, existen vicios en las construcciones, no hay insumos básicos suficientes, incluso en algunos casos ni siquiera los servicios básicos como sanitarios y agua potable existen. A esta problemática se suman las acciones de distracción de presupuestos en las que, para cubrir dichos ilícitos, se solicitan cuotas privadas a los padres de familia para poder proveer artículos como papel higiénico, material didáctico, que en gran parte de ocasiones no son usados en su totalidad. En el ámbito académico, las problemáticas desde los niveles inferiores hasta el profesional se fundan en los sistemas basados en habilidades, aptitudes y competencias. Una de las principales carencias no solo en el sistema educativo mexicano, sino en aquellos países que han adoptado el sistema por competencias, es que la repetición de los contenidos académicos poco o nada tiene que ver con un sistema de calidad educativo. En las escuelas, los directores académicos solicitan siempre que las clases del docente sean interesantes y dinámicas, pero poco o nulo es lo que se puede hacer ante ello, ya que lo repetitivo no es dinámico, sino mecánico. La educación latinoamericana se enfoca en la repetición sistemática de contenidos, se basa en la memorización y el reforzamiento de aquello que ya fue aprendido. Los estudiantes que han sufrido una pausa académica olvidan pronto esos contenidos y tienden al desfase académico. En las escuelas se aprenden actividades operacionales, habilidades y competencias para desarrollar trabajos mecánicos. Todo ello a partir del sexenio foxista, en el cual el objetivo fue enviar mano de obra calificada al extranjero para aumentar las remesas del país. La educación forma parte de la economía de los países, ya que en la actualidad es considerada como un agente capacitador para los trabajadores que posteriormente van a insertarse en un mercado globalizado o en los medios de producción. Esta práctica se afianzó precisamente por el aumento económico del presupuesto, pero el contrapeso de dicha acción se tradujo en las capacidades académicas de pensamiento lógico y razonamiento. Las reformas educativas posteriores a la década del 2010 y ahora hasta el 2020 se han caracterizado por suspender la obligación de promover el razonamiento académico. Las políticas educativas populistas responden a un interés eminentemente de carácter político socialista que proviene de esta ideología, en las que la competencia académica por obtener una mejor evaluación y hacerse acreedor a una beca económica fueron desplazadas por la asignación del recurso de las becas sin tener requisitos como promedios mínimos y la acreditación de la necesidad de ese recurso económico por medio de un estudio que se hiciera a el sustentante. A esta problemática también se le suma la reforma relativa a erradicar el rezago escolar, promover también la igualdad de oportunidades, eliminando las distancias entre distintos territorios y niveles educativos. El rezago escolar, por ejemplo, nos refiere a los estudiantes que han sido baja por cuestiones académicas o administrativas, así como problemas familiares o de otra índole por los cuales no se concluyó el nivel educativo en curso.
Para resolver este problema, la reforma educativa propone una evaluación basada en el conocimiento académico y otra de las actitudes y aptitudes del estudiante. Mediante esta evaluación integral, se busca equilibrar las condiciones de acreditación del estudiante. El resultado es que luego de cursar el periodo regular, presentar exámenes bimestrales de primera, segunda vuelta, extraordinarios, cursos de regularización, habiendo reprobado todos y cada uno, la evaluación integral genera la acreditación con la calificación mínima de la escuela. Luego entonces, esta reforma hace prácticamente inexistente la reprobación y por tanto cumple su función administrativa de eliminar el rezago administrativo, pero no el académico. La promoción de igualdad de oportunidades educativas es otro sofisma de la reforma educativa que solo queda al igual que la teoría de la inclusión y no discriminación, es decir, queda en lo normativo. Esto en razón de que la ley establece la pretensión de estandarizar la igualdad de oportunidades educativas para que todos los estudiantes obtengan el beneficio de ir a la escuela, pero no toma en consideración las condiciones particulares como la lejanía del centro escolar y los medios de transporte, la situación económica carente o solvente, las condiciones sociales del estudiante, la instrucción escolar de los padres, así como el nivel de comprensión con el que el estudiante llega a ese centro escolar, o bien sus condiciones psicológicas o biológicas como capacidades diferentes o necesidad de educación especial. La igualdad en la educación es el tercer elemento de importancia de la reforma educativa. En este campo se encuentra la falacia de convertir en sinónimo la igualdad con la equidad. Mientras en el primer caso se refiere a otorgar lo mismo sin distinciones, en el caso de lo equitativo se debe otorgar en la medida de las necesidades. Es importante indicar los efectos negativos de estas reformas que resultan dañinas, no solamente para el estudiante, sino cuyo efecto es disminuir el número de científicos, investigadores y pensadores para la sobreproducción de mano de obra barata, pero calificada. Este vaciamiento cultural y en cierto sentido político que viene experimentando la educación está teniendo y va a tener en el futuro diversas repercusiones en el campo de la investigación educativa. La investigación educativa y la pedagogía está marcada por imperativos funcionales que vienen dados por instancias externas, más que por el desarrollo propio del campo de la pedagogía, el interés de las comunidades o las realidades educativas nacionales. Y es que la ideología educativa en el campo escolar básico a medio superior tiende a discursar una amplísima gama de beneficios sustantivos que difícilmente se convertirán en realidad fáctica, debido principalmente a que el origen de estas modificaciones constitucionales tiene como necesidad real los fines políticos y sobre todo los económicos. La alienación que se logra en este campo educativo es para cubrir plazas de labores sistemáticas, principalmente aquellas dirigidas a las actividades mecánicas y repetitivas, por lo que aun y cuando no haya más reprobación en estos niveles, lo principal no es la eliminación del rezago, sino insertar un mecanismo de obediencia basado en la jerarquización de autoridades escolares que se trasladará al exterior de ese centro escolar. Establecer reglas que permitan la acreditación del nivel educativo con base en un sistema evaluativo que además califique el nivel de sometimiento a órdenes de autoridad. Finalmente, estos elementos convergen en la uniformación de pensamiento mecánico y la renuncia progresiva a la capacidad crítica y de pensamiento lógico.